Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Por favor, para que estén iniciando. Vamos al tiempo precioso del Señor. Hermano Jacobo, ponga Colosenses 2:13. Hoy venimos a celebrar, como decía nuestro pastor, a celebrar. Qué increíble que cuando la gente dice se muere, aquí en el mundo natural, todo el mundo anda triste. Triste, pero como nosotros conocemos la palabra, nosotros estamos celebrando ese acto de amor que el Señor hizo por nosotros. Amén. Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros estando muertos, estábamos muertos antes de conocer a Cristo, en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, sigue el 4, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, poderoso. El 5. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Poder, de palmas al Señor. Eso hizo nuestro Señor Jesús en esa cruz. Yo decía, todo lo malo que yo hice, ¡pam! Lo limpió, lo liberó. Todas las maldades, todas las arrogancias, todo lo que teníamos malo todos nosotros, ese día Él vino. Y cuando le aceptamos y le creímos que Él hizo ese sacrificio por nosotros, qué poderoso es Dios. Yo digo, no hay nadie como Él, hermano. Vamos a iniciar este tiempo. Este día vamos a escuchar 7 palabras poderosas que dijo nuestro Señor Jesús. Estas últimas palabras que el Señor Jesús mencionó cuando iba a ser crucificado, cuando voluntariamente, me llamaba de eso, voluntariamente, le dio su vida para cumplir ¿qué? Un propósito que el Padre le había dado. ¿Por qué? Por amor a nosotros, amor al prójimo, amor a nuestros seres queridos, amor al mundo entero, para que todo aquel que creyera fuese salvo, con toda humildad. Y eso lo vemos reflejado en todos los evangelios, después de su muerte, de su crucifixión. Ahí está reflejado todo lo que el Señor hizo y se alcanzó como una máxima expresión de amor en la cruz. Y lo vemos bien claramente, porque nos dejó ejemplo y nos ha enseñado con su palabra, el testimonio, porque dice la palabra que la palabra da testimonio de mí, dice la misma palabra, y dándonos enseñanza de todo lo que Él hizo. Por eso, hoy vamos a escuchar y a meditar en esas 7 palabras que mis hermanos bendecidamente y privilegiadamente van a dar ese mensaje hoy, que es un mensaje que nos debe de equipar el cuerpo, para que cada paso que demos, cada caminar en nuestra vida, recordemos, no solo hoy viernes, sino todos los días de nuestra vida, que hizo nuestro amado Jesús por nosotros. Amén. Voy a decir todos los nombres de los hermanos, los voy a anunciar, se van a poner de pie para que la iglesia lo ponga y vuelven a ver hacia allá. Y después ellos van a pasar uno a uno cuando concluya la palabra, cada uno. La palabra ha sido bendecida, hemos estado orando todos estos días y siempre por la vida de ustedes. Yo sé que el Espíritu de Dios va a hablar. Nos hemos puesto de mutuo acuerdo los pastores, mi esposo y yo. Puede sentarse en la alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la primera palabra la va a llevar nuestra hermana Marcia. Póngase de pie, hermana Marcia, para que lo vea. Trabaja en casa de Dios y ella va a la primera palabra. Y ahí dice, perdónalo porque santo, hasta como le digo yo, se me encripa. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. La segunda palabra la lleva nuestro hermano Winston, ministro de jóvenes y líder de casa de Dios. La tercera palabra la lleva nuestro
que está trabajando y el Señor está haciendo un trabajo filigrana en su vida. ¿Amén? La quinta palabra la lleva nuestro querido hermano Jorge López, llamado hermano Jorge López, líder de Casa de Dios, diácono y servidor del Señor. ¿Sí? Amén. Gloria sea al Señor. La sexta palabra la lleva nuestro hermano Héctor. Yo me gozaba. Póngase aquí, hermano Héctor. Gozaba un hermano Héctor. Esta palabra es poderosa para nuestro hermano Héctor. Yo le digo, le arrancó un milagro al Señor, matrimonio. Él le pedía un matrimonio, un milagro, según el Señor. Amén. Y la séptima palabra la lleva nuestro hermano Denis Cisneros. Desde mucha de los líderes, entonces vamos a este tiempo poderoso y la va a sellar la palabra de nuestro pastor al final. Él lleva el cierre, él lleva la unción de sello poderosa que el Señor Jesús le ha dado. Entonces vamos a iniciar. Denle fuerte palmas al Señor por los hermanos. Y va a iniciar nuestra hermana Marcia. Que Dios la bendiga grandemente. Buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Hoy es un día de victoria. No hemos venido a celebrar un día de muerte, sino un día en que cada uno de nosotros obtuvo la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que yo les voy a llevar es la primera palabra, ¿verdad? Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso privilegio que me ha dado de traer su palabra. Le doy gracias a nuestros pastores, ¿verdad? Carlos y Gloria, a nuestros pastores Cruz Mejía, ¿verdad? Y vamos a leer Lucas 23, 33, 34, hermanos, por favor. Amén, dice. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí se nos está hablando, ¿verdad?, de dónde fue llevado nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado. Fue llevado a un lugar llamado Gólgota, que también le conocen como Calvario. Él allí, ese fue el escenario donde se mostró la prueba de amor más grande, más extraordinaria que hombre alguno hizo, ¿verdad? Y fue entregar su vida. Allí hubo un intercambio. Vino el Señor a pagar el precio que cada uno de nosotros teníamos que pagar en esa cruz. Pero Él la vino a pagar por amor a nosotros, siendo sin mancha, ¿verdad?, sin pecado. Él se puso en esa cruz. Lo más asombroso de todo que nos cuenta la historia es que nuestro Señor Jesucristo, mientras Él estaba allí sufriendo toda esa crucifixión, dice que Él fue azotado, Él fue escarnecido, Él fue abofeteado, le negaron el agua, se burlaron, lo injuriaban. Todo eso Él lo padeció. Y lo más asombroso de todo es que relata, es que Él no abrió su boca. Imagínense ustedes, Él no abrió su boca. Y en el momento que nuestro amado Padre Celestial abrió su boca, fue para decir las palabras más poderosas, las palabras más extraordinarias que hemos oído. Y lo dice aquí, ¿verdad? En el Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolos afuera. Vemos ahí, ¿verdad?, el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer? Él vino, ¿y qué fue lo primero? Cuando Él abrió su boca, lo primero que Él habló fueron esas palabras poderosas que ahí leemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabra más poderosa, ¿verdad? Él, en vez de quejarse, Él, en vez de venir y maldecir a todos sus verdugos que estaban allí, ¿verdad?, Él vino y clamó. Él primero los perdonó y después luego clama al Padre y le pide al Padre que no los castigara, porque el Padre, si Él quería mandar una legión, ¿verdad?, a destruir a todos esos que estaban ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo, debido a su gran amor, Él clamó ahí al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí Él demostró la prueba más grande de amor, ¿verdad? Esa es la prueba que el Señor Jesucristo hizo para cada uno de nosotros. Ahora, y este es un momento de reflexión. Este es un momento en que cada uno de nosotros debemos de examinarnos. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay guardado aquí en nuestro corazón? ¿Cuántos hermanos, verdad, tienen un resentimiento, no han podido perdonar a aquel hermano que calumnió, que habló mal de usted, y aún no le ha salido de su corazón ese sentimiento y guarda usted esa falta de perdón? O cuántas hijas, cuántas jovencitas están aquí, ¿verdad? Pueden estar aquí y quizás no olvidan a ese padre que las abandonó en su niñez, ¿verdad? Entonces, miren el ejemplo del Señor. Él no anduvo viendo que sus verdugos lo insultaron, le hicieron de todo. Dice que sus carnes eran despellejadas, ¿verdad? A causa de los azotes. Él ahí pidió perdón. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros vengamos y pidamos perdón a aquellos que tenemos que perdonar. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. ¿Cuántos de ustedes, hay algunos de ustedes que aún no se han podido perdonar ustedes por algo malo que hicieron en su juventud o en algún tiempo de su vida? ¿Cuántas mujeres, quizá alguna mujer, no sé si aquí hay, pero cuántas mujeres han abortado y ahora se lamentan y viven ahí amargadas sin poderse perdonar eso que hicieron? Pero hay alguien que nos perdona, y es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cada uno de nosotros, cada vez que tengamos ese sentimiento de falta de perdón, debemos de acudir a Él. Debemos de perdonar a aquel hermano, a aquel hijo, a aquel padre, a aquel esposo que nos hizo daño, ¿verdad? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. El Señor fue el primero, ¿verdad?, en mostrar. Dice que Él mostró ahí en esa cruz de Calvario la práctica de la enseñanza que Él le hacía a cada uno de sus discípulos. ¿Y qué le decía en su enseñanza del Señor? Que decía, ¿verdad?, perdonen a sus enemigos. ¿Y qué ejemplo nos estaba dando nuestro amado Padre, nuestro amado Jesús, ahí en esa cruz del Calvario? Perdonar a sus enemigos, ¿verdad? Y ese es el llamado que Él nos está haciendo. Perdonen al que los ofende. Así que, hermanos, si alguno de ustedes, nosotros, revisémonos, ¿verdad? Y si traemos algo ahí guardado en el corazón, hermanos, no sabemos cómo venimos. Dejemos eso, entreguémoselo al Señor, ¿verdad? Y Él, en su gran misericordia, Él nos va a perdonar. Bueno, amado, esta ha sido la palabra, ¿verdad? ¿Quién vive? ¡Hombre! ¡Gloria! Vamos a continuar con la lectura, ¿verdad? En Juan, capítulo 23. Vamos a leer de... Lucas, ahí estamos. Lucas 23, del versículo 39 al 43. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Y es de que realmente Jesucristo nos da un regalo maravilloso. Puedo asemejarlo mucho acerca del
labrador que está a la par del trigo y la cizaña. Amén. Y que Él tiene que escoger, y Él escogió, ¿verdad?, al trigo, porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Asimismo, Jesucristo cumplía el propósito de su Padre. ¿Y qué dice la palabra, verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y hay un gran ejemplo, ¿verdad?, de lo que significa creerle a Dios, creerle a Jesús. Pero vamos a analizar el comportamiento de los dos ladrones. Decía alguien, el ladrón bueno y el ladrón malo. No hay ladrón bueno. Hay un ladrón que fue y se arrepintió. Amén. Pero es que el primer ladrón se burló de Jesús y lo quiso poner a prueba. Su necesidad estaba en salvarse y se manifestó a Jesús, ¿verdad? Y le dijo de que si era el rey de los judíos, que se bajara de la cruz junto con él. Podemos analizar que él no tenía un arrepentimiento genuino y que estaba esperando la manifestación de Jesús para poder continuar con sus maldades. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 15:19, mi hermano Jacobo? 1 Corintios 15:19, vamos a enlazarlo. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Podemos ver de que el ladrón lo único que quería era salvarse y continuar con su vida. Él estaba enfocado simplemente en su salvación terrenal para poder continuar con una vida de delito y pecado. Pero vamos a continuar, vamos a retroceder, ¿verdad? ¿Qué dice el 40? Lucas 23:40. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Continúa. Nosotros a la verdad justamente dice, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Podemos darnos cuenta de que el ladrón que realmente se arrepintió dio un paso adelante, reconociendo su pecado, de que estando en una situación difícil, realmente él en su corazón tenía fe en aquel que estaba a la parte de él, que era Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿realmente este ladrón no caminó con Jesús? Este ladrón escuchaba quién era Jesús, escuchaba realmente lo que él hacía. Y él, aún en su situación de condenación por lo que lo habían capturado, él viene y se arrepiente en ese momento. Él no tenía ya más que perder, sino de que depositó su fe. Dice el 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Realmente este ladrón ya no lograba verse bajándose de la cruz y continuando con su vida. El ladrón arrepentido estaba viendo más allá, estaba viendo de que él iba a ser libre en el reino de Jesucristo. Y es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro tesoro realmente, la bendición verdadera, está en Cristo en la eternidad. No está eternalmente. Nosotros somos mayordomos de lo que Cristo nos da. Pero este ladrón sabía de que el precio de su pecado era la muerte, y él estaba muriendo. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación similar a la de los ladrones? Estamos hasta el cuello por ser malos administradores, porque el banco te está asfixiando, te llama porque debes tarjetas de crédito. Y lo que muchas personas hacen hoy en día es que buscan al Señor para que el Señor les ayude con el problema que tienen, reciben el milagro del Señor y luego se van y continúan con su vida de pecado. Mas sin embargo, cuando el Señor
le responde en el 43, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que significa el paraíso? Yo he escuchado que el paraíso es un lugar hermoso, que es un lugar maravilloso, donde el hombre se enseñoreaba, ¿verdad? Porque el Señor le había dado poder y autoridad. Muchas veces nosotros negamos al Señor con nuestro acto y nos negamos a nosotros mismos vivir un mundo similar al paraíso. No porque no tengamos problemas, sino porque a través de los problemas, a través del padecimiento, podemos nosotros tener una vida de tranquilidad. Una vida en la cual el Señor nos da el gozo que se encuentra en Él. Amén. El ladrón clamó a misericordia a Jesús, pidiendo que lo guardara en su memoria cuando empiece a reinar. Sin haber seguido a Jesús, él creyó que Jesús tenía promesas eternas y que Él ofrecía vida eterna. Nosotros tenemos que ponernos a analizar realmente si hemos tenido actitudes como el ladrón malo, como dicen, los dos ladrones, el pecado de robar, ladrón. Pero tenemos nosotros que analizar realmente que el Señor quiere restaurarnos y que Él nos ofrece algo más allá de lo terrenal. Él nos ofrece vivir una vida de paz y tranquilidad a través de los problemas y también nos ofrece vivir una eternidad con Él. Amén. El Señor me lo bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que se me da de llevar la tercera palabra. Realmente es mi primera vez y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27. Cuando lo tengan me dan un amén, los que andan Biblia. Dice su palabra: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A mí me llamaba mucho la atención que Jesús acá nos enseña tres cosas importantes. Una de ellas es el amor. ¿Por qué? Porque Él, estando aún en la cruz, Él vio a su mamá, se fijó en su mamá. Y Él amaba a su madre tanto de que Él, terrenalmente, porque sabemos de que Jesús vino y se hizo hombre, Él sentía como un hombre. Y Él, mirar a su mamá, que probablemente estaba sufriendo al ver a su hijo crucificado, Él sintió ese amor de estar con ella. Pero también miramos que Él, el Señor, nos habla de la honra. ¿Por qué? Porque Él, haber dicho, pudo haber pensado que yo muero y ahí queda mi mamá. No, Él la quiso honrar hasta ese momento que dijo: yo no la quiero dejar sola. Y dejó al discípulo amado, que era Juan, discípulo amado. No la dejó con los otros discípulos. Y yo me preguntaba, ¿por qué no la pudo dejar con Pedro, con Mateo, con otro discípulo? Y le digo, aquí era que, como Juan era el discípulo amado, significaba que realmente Juan era el que caminaba más conforme el corazón de Jesús. Era el que caminaba y el que tenía más esa relación con Jesús, que sabía de que había un amor entre María y Jesús, la cual era compartida con Juan. Y que él sabía de que Juan iba a cuidar de María a como Jesús lo hizo. No se la dejó a ningún otro discípulo. Y no porque los otros discípulos no eran competentes, sino que quizás no caminaban conforme el corazón de Jesús. Y me llamaba también algo muy importante de Juan,
Porque a veces hablamos de Jesús, pero Juan fue obediente. Porque dice su palabra que desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Él no puso un pero. Él no dijo, ¿y cómo voy a mantener yo a María? ¿Y qué voy a hacer ahora? Él no dijo eso. Él vino y agarró y dijo, bueno, vámonos. ¿Por qué? Porque yo amo tanto a Jesús que te voy a amar a ti y te voy a honrar a Jesús y voy a honrarte a ti. Y eso es lo que hizo. Ese es lo que Jesús le enseñó. El amor, la honra, la obediencia. Incluso estando en la cruz, nos demuestra 3 pasos fundamentales que como hijos de Dios nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir en amor, tenemos que honrar y tenemos que seguir en obediencia. Y es algo fundamental en la vida de nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros no podemos decir, amo a mi hermano si no lo honras. Nosotros no podemos decir, yo amo y honro a nuestro pastor si no obedecemos cuando Él nos dice algo. Porque recordemos que no es Él, es el Espíritu Santo a través de Él cuando nos dice algo, cuando nos tiene que llamar la atención. Me gustaba algo muy importante también, de que Jesús nos deja algo muy importante también, y habla para todo en general, de que nosotros siempre tenemos que honrar a nuestros padres, porque Él lo hizo. Él honró a María, a su madre. Pero me llamaba algo muy interesante, de que Él decía en el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer. No le dice madre, le dice mujer. He ahí tu hijo. Y después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Pero me enfoco en mujer. ¿Por qué? Porque Él ya no mira a María como su madre. ¿Pero por qué? Porque Él tenía que romper ese vínculo de madre e hijo. Porque terrenalmente Jesús no quería dejar a su madre. Pero Él tenía que romper ese vínculo para cumplir el propósito que Dios quería hacer en Él. Y muchas veces nosotros no queremos romper vínculos para seguir el propósito de Dios. Muchas veces nosotros no queremos romper aquello que literalmente nos va a estancar en el propósito del Señor. Pero Jesús nos da una lección. Él amó tanto a su madre, pero al final dice mujer, porque Él tenía que romper el vínculo de madre e hijo para poder cumplir el propósito de que Dios lo había mandado. Porque si él en su carne, Él no quería morir. Terrenalmente, siendo hombre, nadie quiere morir. Pero Jesús nos muestra y nos enseña que tenemos que cumplir el propósito de Dios. Romper vínculos que quizás nos van a atrasar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y miramos un ejemplo de Él, que era su carne, su mamá, pero tenía que cumplir el propósito de Dios. Amén. Y me gusta algo también de que Jesús le dio una responsabilidad grande a Juan, y era de cuidar de su mamá. ¿Cuántas veces a nosotros Jesús nos da obsequio, nos da responsabilidad y nosotros no la cuidamos? ¿Cuántas veces Jesús te da algo, un propósito, te da un ministerio y nosotros no lo descuidamos? Porque nosotros lo podemos leer literal, vino y Juan ahora vive con María y la cuida. Pero lo traemos a lo espiritual, y Jesús te da un ministerio, y cuántas veces nosotros lo descuidamos. Pero Jesús acá, ¿por qué? ¿Por qué le dio a Juan? Porque Él sabía que Él iba a amar, iba a honrar a María. Porque Él caminó bajo el corazón de Jesús y le dio los pasos que Él tenía que seguir, que era amor, que era la honra, que era la obediencia. Y eso tenemos que nosotros seguir, esos pasos. ¿Para qué? Para poder lograr el propósito del Señor. Nosotros a veces nos enfocamos solo en que, pobrecita María, pobrecito Juan, no. Todo tiene un propósito y así está estipulado. También nos enseña que nosotros no debemos de dudar, que cuando Dios te dé algo, cuando Jesús te dé algo, no debemos de dudar. Porque como les decía en el versículo 27, Juan no dudó en llevarse a María. Nosotros no debemos dudar que cuando Dios te da una palabra que viene de Él, nosotros no debemos de dudar. Nosotros tenemos que atesorarla, nosotros tenemos que guardarla para nosotros, sin dudar. Ya para terminar, recordemos que Jesús siempre nos muestra el amor, nos muestra la honra,
y la obediencia. Pero nunca dudemos de tomar lo que Jesús nos da, como Juan lo hizo. Nunca, él no dudó, se llevó a María, él no duda, él no pone pero. Nosotros no podemos poner pero. ¿Por qué? Porque miramos dos ejemplos, miramos a Jesús y miramos a Juan, porque hay dos ejemplos ahí, Jesús y Juan. Juan fue obediente a Jesús y Jesús nos muestra las tres cosas: el amor, la honra y la obediencia. El Señor les bendiga. Buenos días, amados, paz y gracia. Seamos todos bendecidos, de hecho ya somos bendecidos, amén. Desde el momento que estamos aquí, desde el momento que nos levantamos, ya somos hombres y mujeres bendecidos, amén. Hay una alabanza, sé que es breve, ¿verdad? Hay una alabanza que dice: Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Dice: no dijo nada, no abrió su boca, le hiere, le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. ¿Qué le parece esa alabanza? Poderosa, poderosa, amén, poderosa. No es el hombre, no es la mujer, es la letra para orarle a Él, amén. Porque Él es santo, 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 amén. Y la gloria es para nuestro Padre, amén. Bueno, la gloria es para mi Padre, para nuestro, porque es nuestro. Y vamos a hablar en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fácil es decirlo de esta manera hablando. Elí, Elí. Claro, en aquel momento nos transportamos, viajemos a ese lugar de las calaveras. Óigame, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de nuestro Dios y Padre, ya había sido arrestado. Ya el guardia valiente ya le había volado la oreja a uno de los centuriones, de los bandidos. Como un día nosotros fuimos bandidos, pero hoy somos lavados y redimidos, amén. Ya lo habían arrastrado a nuestro Señor, ya lo habían golpeado. Usted y yo creemos de que en ese momento viajemos y nuestro Padre iba a decir: ya colgado en esa cruz, ya golpeado, ya ensangrentado, ya molido, tan fácilmente, Elí, con unas palabras pacíficas. Si cuando nos duele un dedo nos golpeamos con algo, decimos: ¡ay! Me corté, me dolió. Ya era otro momento de angustia, de dolor. Amén. Hablando con nuestro Padre, nuestro Dios, Padre, le decía yo: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo Dios mío y no le dijo Padre mío? Si la palabra nos enseña de que el Hijo no hacía nada sin que lo supiera el Padre, y que Él y el Padre son uno. ¿Qué pasó ahí? Dice de que: ¿por qué me has desamparado?, le dijo nuestro Señor Jesucristo a nuestro Dios y Padre. La palabra desamparada es cuando te sentís que nadie te ayuda, que estás desprotegido, que te estás abandonado, que sos un hombre o una mujer sola. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Que no le dijo: Padre mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque le dijo: Dios mío, Dios mío. Es una buena pregunta. Bueno, ahí en la cruz, cargando nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados,
momento, un leve momento de separación entre el Padre y el Hijo. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal. Dice Habacuc, pero ¿quién es muy limpio? Nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿qué estaba cargando nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Fácilmente podemos decir, sí, los pecados del mundo, pero no lo traigo a mi vida y no digo, mi mal carácter, mis malos pensamientos, mis malas emociones, mi mala manera de hablar, de vestir, de actuar, de comer, la vanagloria que hoy tengo interna por los logros que he llegado a obtener por mis capacidades. Podemos decir así que estaba cargando los pecados del mundo. Pero ¿y nosotros dónde estamos? Somos diferentes hoy en Cristo, pero cuando no lo éramos, ¿qué estaba cargando? Me estaba cargando a mí. Nos estaba cargando a cada uno de nosotros. Amén. Hoy es esta temporada y aquella temporada, podemos decir, es que estaba cargando aquello porque yo ya había nacido. Oye, pero ya estabas listo, ya estabas en el proceso, en la eternidad, y habías sido formado de que ibas a ser un ser como los sos. Y obviamente ya teníamos un camino de que íbamos a venir a Él, pero antes de venir a Él y aún estando en Él, lidiamos también con nuestros caracteres, nuestros temperamentos, porque uno no cambia de la noche a la mañana, amén. Pero le dijo, Dios mío, no le dijo, Padre mío. Habacuc dice de que Él es de ojos limpios, nuestro Dios, para ver maldad. Y nuestro Señor estaba cargando todo, sin excepción. No se trata de color, raza, religión o credo o estatus social. Se trata de lo que Él cargó por nosotros. Verdaderamente de que lo único que lo sostuvo a nuestro Señor Jesucristo es el amor que tiene para cada uno de nosotros desde antes de que fuésemos hasta hoy. Y un día seremos bajados a tierra y vendrá otra generación y seguirá siendo su mismo amor, sosteniendo lo que viene después de nosotros. Siempre va a ser así, porque el amor, la palabra dice que el verdadero amor cubre multitud de pecados. ¿Y quién es el verdadero amor? El que hoy nosotros conocemos. No porque nosotros nos la sepamos de algo, sino porque Él quiso que le conociéramos a Él. Él es el verdadero amor. Él es la perfección del amor total. Y es nuestro Señor. Y Él nos enseña que nosotros nos movamos a través de su primera ley, que es el amor. Si no nos dijera la palabra, 2 mandamientos nuevos les doy. 1, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuesta mucho, sí cuesta, pero mantenernos dentro de esta escuela de enseñanza nos va a enseñar a poderlo aprender. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Solo el amor lo sostuvo para que Él no pudiera decir, no aguanto. Hoy nosotros no conocemos el desamparo. Fuera de Cristo, cuando no estábamos en Él, pasaban muchas cosas emocionalmente por nuestra vida. Pero hoy, aunque nos sintamos brevemente solos, o lloremos en nuestro secreto por alguna circunstancia, vamos y le decimos, Padre, ayúdame. Padre, sostén. Padre, fortalece. Porque en ese momento de separación entre el Hijo y el Padre, Él se sintió desamparado. Entonces ahí vemos el ejemplo de que Él sabe lo que es sentirse solo. Él en ese momento se sintió sin la protección o sin la ayuda de nuestro Dios y Padre para pagar el precio de que nosotros no nos sintamos solos. Amén. Porque todo el mundo nos puede dejar. Padre, madre, hijo, esposo, cualquiera nos puede dejar, pero Él jamás nos va a dejar. Amén. Toda la ley es para nosotros. La quinta palabra, vamos a estar leyendo en Juan capítulo 19 versículo 28. Dios es bueno, amén. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad?
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Es tremendo, ¿verdad? Lo que Jesús en ese momento, ¿verdad? De un lugar de tormento, ¿verdad? Un lugar donde yo creo que nadie pudo soportarlo como lo hizo Jesús. Pero dice que la palabra, para que se cumpliese la escritura, quiero que leamos un poco en Marcos 15:23. Y después nos vamos a ir a Isaías. Marcos 15:23. Dice que y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué él no lo tomó? Vamos ahora a Isaías, capítulo 53, donde la leyó mi hermana, Mercedes, 53:3 hasta el 5. Dice, ¿por qué Jesús no tomó el vino y la mirra? Porque él necesitaba que la escritura se cumpliese. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Por qué digo yo que? Porque dice la escritura que le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó porque era un sedante, para que él, en el momento que él iba al lugar del Gólgota, él no sintiera tanto dolor. Por eso se les daba en ese tiempo, ¿verdad? Se les daba a ellos para que ellos no sintieran tanto dolor, pero él necesitaba que las escrituras se cumpliesen. Él necesitaba pasar por quebranto, él necesitaba llevar nuestros pecados, él necesitaba llevar todas nuestras enfermedades, él necesitaba llevarlas en cuerpo y sangre. Él necesitaba que eso se cumpliera lo que dice las escrituras. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice de que él, en el momento cuando él estaba en la cruz, él dijo, tengo sed. Era para que las escrituras se cumpliesen. ¿Por qué? Porque él llevó todo eso. Desde que salió del lugar hasta el lugar del Gólgota, al lugar de la muerte, él necesitaba llevar todo eso por nuestra vida. Amén. Pero algo que es muy importante, de que él estando en la cruz, él nunca estimó ser más igual que Dios, sino dice que él no se aferró ni a cosas semejantes, sino que él se entregó a sí mismo, él se despojó, él se entregó a sí mismo por usted y por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando él dice que él tenía sed, era porque era una sed de justicia, una sed que el ser humano iba a tener en este tiempo. Igual ¿por qué tenemos sed de él y tenemos sed de justicia? Porque todos los que estamos aquí, un día necesitamos una palabra de parte del Señor, una palabra que refrescara nuestro corazón, una palabra que trayera un refrigerio a nuestra vida. Amén. Así como un día el Señor me encontró, así el Señor nos encontró a toditos los que estamos acá. Y si estamos aquí es porque Él tuvo y dijo la palabra, tengo sed. Carnalmente, pero espiritualmente era necesario que las escrituras se cumpliesen. Amén. Vámonos ahora a Juan capítulo 4 versículo 7. Aquí donde yo quiero que todos nos enfoquemos, porque es una palabra. Dice aquí, dice que le era necesario venir a Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Siga. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, dice. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces era necesario, si vemos antes que Jesús fuera al Gólgota, dice que le era necesario ir a Samaria, así como le era necesario ir por cada uno de nosotros, porque todos cuando estamos en el mundo, nosotros necesitamos una palabra. Yo recuerdo antes, cuando yo me había apartado del Señor, le decía, Señor, restaura mi vida, restaura mi corazón,
y necesito una palabra de parte de usted. Y la palabra es la vida. Él es el manantial de vida. Él es el agua de vida para cada uno de nosotros. Entonces, el mundo, y vemos el mundo como está allá afuera, aunque ellos puedan tener riqueza, puedan tener lo que ellos tengan, pero ellos necesitan saciar su corazón, necesitan saciar su alma, necesitan de la palabra del Señor. Amén. Y miren lo que dice en el 11. Le dice la mujer. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? Sigue. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Por eso Jesús le dijo, ¿verdad? Si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, nunca volverás a tener sed, porque será un manantial de vida. Amén. Cuando vemos a Él, le recibimos de su mano, recibimos el agua de vida que Él nos brinda. Entonces bebemos y vivimos y experimentamos esa frescura en lo profundo de nuestra alma. Amén. Dice aquí: yo soy la fuente de agua viva que apaga tu sed. Busque al Señor y Él le hallará, y mi sed Él lo apagará. Miren lo que está en Apocalipsis 22:17. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Eso era lo que el Señor nos quería enseñar en la cruz, ¿verdad? Cuando Él dijo: tengo sed, porque nos iba a dar una nueva vida, una nueva naturaleza, donde íbamos a nacer del agua y del Espíritu. Era necesario que Jesús llegara a la cruz y padeciera todo lo que leímos en Isaías 53:3 en adelante, porque Él llevó toda nuestra dolencia y nuestros dolores y nuestras enfermedades. Por eso Él no tomó esa hiel y Él no tomó esa bebida para no ser sedado, sino para cumplir lo que las Escrituras decían. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero agradecer mucho al Señor Jesús por ese privilegio que me está dando de haber puesto en el corazón a nuestros pastores esta oportunidad de llevar esta palabra en este ministerio, que este ministerio fue fundado desde antes de que se fundara el mundo en los lugares celestiales. Eso ya estaba establecido, que este ministerio estaría así. Entonces yo quiero agradecer a los fundadores, Pastor Luis, la pastora Francis, Pastor Carlos, Pastora Gloria y los pastores Orlando y Mercedes de Casa de Dios por esta oportunidad. A mí me toca la sexta palabra, que está en Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Observemos bien Juan 19:30, observemos bien el texto céntrico de ese versículo. Dice: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Vamos a hacer un poco de simetría con el versículo 7 del mismo capítulo. Vamos a estar observando
¿quién está diciendo consumado es? Sabemos que lo está diciendo Jesús, pero Jesús, ¿quién es? Veámoslo aquí. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es un hijo de Dios. Vámonos en la línea de lo que el Señor quiere y anhela para que seamos nosotros. El Padre quiere que nosotros seamos hijos y el diseño lo tenemos ahí en ese versículo. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lógicamente que ahí los sacerdotes, los fariseos estaban diciendo que existía una ley, que el que dijera que fuera hijo de Dios irremisiblemente tenía que morir. Entonces aquí nosotros estamos viendo algo más trascendente en este hecho. El Hijo está proclamando, está declarando al Padre. En este ministerio se ha revelado algo poderoso, que es la paternidad. ¿Por qué razón? Porque tiene razón el Señor cuando hijos como nosotros queremos seguir la sana doctrina. Y en la sana doctrina solo se manifiesta en una relación entre padre e hijos, entre hijo y padre. Y si ustedes se fijan, ahí es el hijo que está proclamando al Padre. Entonces, ¿quiénes representan los verdugos de Jesús? Representan, porque nuestra lucha no es carnal. Dice que nuestra lucha es espiritual, antagónica Dios con Satanás. Entonces, esa ley la tenían para matar a quien dijera que era hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes? La ley, los fariseos, el enemigo, porque ¿quiénes mataron a Jesús? El enemigo. Satanás lo mató a través de esa ley. Pero entonces, como ellos estaban entenebrecidos por la ley, no se daban cuenta que efectivamente estaban matando al Hijo de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí nosotros es cómo se manifiesta esa relación hijo-padre. Algo que el enemigo no podía tolerar era la manifestación de una relación de paternidad. Saben, hermanos, yo tengo una experiencia en este ministerio. Desde el momento, porque también mis hermanos que me precedieron, hermana Jessica, hermano Winston, los hermanos que me precedieron también dijeron de que el principal principio en el corazón de un hijo tiene que ser la honra. Cuando en este ministerio se comienza a manifestar el tema y el principio de la honra, hubieron corazones que se hirieron y se fueron. Yo no estoy diciendo que nosotros somos los valientes. Lo que estoy diciendo es que cuando se manifiesta el corazón de hijo, entonces el hijo no se resiente por cualquier cosa. El hijo se ancla, el hijo se fortalece en el Padre. Entonces así sucede también con el enemigo. El enemigo se puso muy mal. Estableció una ley que decía que el que se declarara hijo de Dios irremisiblemente tenía que morir. Él está diciendo, según nuestra ley, dicen los que lo mataron, dice que el que se declare hijo de Dios, hijo del Padre, será muerto. Entonces el Padre, hay tres cosas que en la relación nuestra con el Padre, porque es fácil, vamos, ¿el siervo es obediente o no es obediente? El siervo no es obediente porque es un animalito, es decir, una oveja. Pero un siervo, digamos, de nuestra iglesia contemporánea, es una persona que simple y sencillamente se puede ir por cualquier lado. Es alguien desobediente. Y si nosotros estamos atribuyendo el concepto de siervos a nosotros, entonces prácticamente nosotros podemos compararnos con el animalito que es desobediente. Pero ¿cuál es la característica y fundamento de un hijo? La obediencia. Si nosotros estamos observando, Él fue a la cruz por obediencia. Él fue por obediencia. Entonces, tres cosas que nosotros tenemos que tener claro en esa relación de padre e hijo. Entonces, cuando dice todo está consumado el principio de la paternidad, está consumada la victoria de Jesús.
Dice, en el Hijo hay obediencia. Solo con hijos se puede establecer el reino de los cielos. Con nada más. Nosotros aquí estamos trabajando, estamos orando, estamos intercediendo y estamos luchando por establecer el reino de Dios como hijos. Y luego la presencia del Hijo significa ausencia de orfandad. Cuando nosotros, todas estas cosas tienen que ver con que todo está consumado. La posición de Jesús como Hijo se consumó en el sentido que derrotó la orfandad. Derrotó la orfandad, y muchas veces en la iglesia andamos como huérfanos. ¿Por qué? Porque nos dicen algo o nos orientan algo y entonces nosotros hacemos cualquier cosa. Entonces dice, la iglesia ha adolecido de una correcta doctrina conforme el diseño de Jesús, viviendo como siervo y no como hijo. Entonces, con esto que se ha consumado, significa que el proyecto salvífico de la vida sobre la muerte se estableció. Se ha consumado significa que el Señor terminó su proyecto, declaró de que Él es hijo y como hijo en obediencia iba a la cruz. De igual manera también nosotros creo que tenemos que fortalecernos en esa sana doctrina, en la relación padre-hijo, en la relación hijo-padre, porque solamente de esa manera podemos caminar, de lo contrario, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Yo les bendiga, hermano, esta mañana. Damos gracias a Dios porque Él es quien por la razón por la que estamos hoy aquí. Así que a mí me tocó la séptima palabra, y la séptima palabra está en Lucas 23, 46. Y dice la palabra del Señor Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que el ser humano, por naturaleza, estos días lo ve con sentimentalismo. Esta fecha para el ser humano es algo como una tristeza porque ve al Hijo de Dios clavado en una cruz. Pero nosotros no lo tenemos por qué ver de esa manera. Nosotros tenemos que ver al Hijo de Dios clavado en una cruz y tenemos que tener un sentimiento pero de agradecimiento, porque Él trajo algo a esta tierra que nosotros no lo podíamos hacer. Y realmente el Señor me enfocaba en unos puntos, porque la gente, dice que el punto número 1 dice: la gente lo ve con sentimentalismo, porque los sentimientos del hombre son naturales. Al Hijo de Dios, a Jesús, lo miramos en la cruz y en la pasión de Cristo, toda la gente llora porque dice: ay, ahí está Jesús, ahí, ¿cómo lo mataron? Pero realmente Jesús llegó con su propia voluntad a llegar allí a morir por nosotros. Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús llegó hasta allí? ¿Y por qué la gente no ha creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué la gente le cuesta creer? Porque los judíos, el pueblo de Israel, era reconocido por tener un Dios fuerte, un Dios grande, varón de guerra era Jehová. Y cuando Jesús empieza a declarar que Él es el Hijo de Dios, la gente ve: ¿pero qué hace Jesús clavado en una cruz? Pero si Él dice que Él es el Hijo de Dios y el Dios de nosotros, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios fuerte, ¿por qué Jesús está clavado en esa cruz? El hecho de que Él estuviera clavado en esa cruz, la gente por naturaleza miramos cuál es el proceso de Cristo, pero no vemos cuál realmente es el propósito que Jesús trajo en la vida, en su muerte. ¿Por qué no miramos el propósito? Porque la gente naturalmente nos guiamos por sentimiento, pero Cristo traía un propósito que era, dice la palabra del Señor, y en sus manos encomendó su espíritu. Pero ¿a qué espíritu
Jesús se refiere al espíritu de un hijo. ¿Por qué el espíritu de un hijo? Porque Adán, dice la palabra del Señor, que caminaba con Jesús, con el Padre, en el huerto del Edén, disfrutando de tantas cosas, disfrutando de tantas maravillas. Adán era un hijo y el Padre disfrutaba estar con Adán y Adán disfrutaba estar con el Padre. Pero ¿qué fue lo que pasó en el Edén? Dice la palabra del Señor, por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una palabra que a mí me llama la atención, o una frase que dice que la ofensa es conforme a la dignidad de la persona. Cuando Adán deshonró a Dios, como Dios es eternamente digno, nadie podría devolver la deshonra que Adán había hecho a nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo que en un ayuno el pastor dijo: yo tengo un problema que ni todos juntos ustedes me pueden ayudar a resolver. Y probablemente el Padre se encontraba en esa situación. Habían profetas, habían sacerdotes que amaban al Padre, pero ni todos ellos juntos podían pagar lo que se debía. ¿Por qué no podía pagar lo que se debía? Porque nosotros estábamos en una posición, estábamos en la gloria de Dios, y por cuanto nosotros pecamos fuimos destituidos, y para poder pagar ese precio tenía que venir alguien digno igual que Él. Y ese único digno se llama Jesús. Porque Él era el único digno que se encontraba allí. Pero la gente no lograba entender, porque miraban a Jesús como un hombre común, pero Jesús era el único hombre que podía traer las características para volver a dignificar al Padre conforme su muerte. Y dice Jesucristo en la cruz da el espíritu del Hijo al Padre, porque eso fue lo que perdió. ¿Qué fue lo que perdió Adán? Una relación en el Edén. Una relación, el espíritu del Hijo. Cuando Adán cae de la gloria de Dios, pierde la conexión, la relación de un padre a un hijo. Por eso Jesús le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero si nosotros nos ponemos a pensar a qué espíritu se refiere, si dice la palabra del Señor que Jesús bajó a las profundidades, pero el espíritu del Hijo estaba en las manos del Padre, porque Él se lo puede dar a todos nosotros. Y dice la palabra del Señor en Juan 14:17: el espíritu de la verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y entrará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús le dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, Él le da la capacidad al Padre de empezar a repartir a cada uno de nosotros el espíritu de Dios, para que nosotros tengamos una relación de padre a hijos. Y dice la palabra del Señor en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he enseñado. Jesús vino a modelar cómo teníamos que nosotros poder complacer el corazón del Padre. Jesús fue un modelo para que nosotros camináramos complaciendo el corazón del Padre. Ese espíritu del Hijo tiene que morar en nosotros y tratar día a día en valor, en honra y en agradecimiento a la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Él vino caminando, modelando para que nosotros lo imitáramos, porque dice la palabra: Él enviará el Espíritu. Así que nosotros no nos podemos sentir huérfanos, porque Jesús dio una promesa, y esa promesa está en cada vida de nosotros. Jesús no vino a esta tierra a exhibir su amor, sino a complacer el corazón del Padre. Amén.
orar al Padre espiritual de esta casa, que Él sellará la palabra y hará el cierre. Después que Él haga eso, vamos a un especial de los jóvenes para que se vayan preparando. ¿Amén? Gracias. Gracias por la otra. Dios bendiga sus vidas de gran manera. Dos cosas no traía, pero el Padre me las dio. Cuando entré a esa puerta, la hermana Isela me dijo: pastor, le regalo esta agenda. Y luego otra cosa que no traía era lapicero. Y le dije a Walter: yo no sé cómo vas a hacer, pero necesito un lapicero. Y era necesario tener estos dos instrumentos para poder apuntar lo que el Padre estaba hablando a mi corazón. ¿Cuántos Dios les habló a su corazón? Amén. No vengo yo a hacer alarde de conocimiento porque yo soy el pastor, sino que vengo a honrar lo que Dios puso en los 7 hermanos que tuvieron aquí la interpretación de las 7 palabras. No voy a hablar de lo que hicieron, de lo que dijeron. Voy a hablar de lo que Dios puso en mi corazón para la iglesia. La iglesia somos nosotros, los hombres y mujeres que nacimos de nuevo. Y yo apunté aquí las cosas que el Espíritu me estaba hablando. Número 1, lo importante que nosotros debemos de tener es permanecer conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que manifestemos el amor de Dios en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que ir a las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús lo que hace en esas 7 palabras, lo que el Señor nos hace es que nos da a conocer su corazón en los momentos más difíciles que cualquier ser humano pueda tener. Nosotros tenemos que saber que en esas 7 palabras Jesús nos da a entender y a conocer lo que en su corazón hay en el momento de máxima expresión de dolor y sufrimiento, para que nosotros también tengamos una actitud como la que Él tuvo en ese momento extremo de dolor. Dios me ponía en mi corazón, las 7 palabras es la medida perfecta de lo que es el vivir diario en una comunión. Es decir, que nosotros tenemos que saber que las 7 palabras es la medicina perfecta para el día que experimentemos nuestro mayor sufrimiento. Es decir, cuando nosotros estamos en tribulaciones, cuando nosotros estamos en padecimientos, en persecuciones, en angustia, en apuro, derribado, estas 7 palabras te tienen que consolar. Número 2, una persona que camina en la paz de Dios no se compara con nadie, vive en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque yo escuché y he escuchado que la Biblia nos habla de que debemos de amar al que no nos ama, bendecir al que nos maldice. Y he visto un error grande en la iglesia, y es que nos comparamos. Y a veces sin saberlo, demostramos un espíritu egoísta cuando decimos, es que los que tienen no se van a llevar nada, los que tienen riquezas tampoco tienen con ellos. Como algo como que te molesta ahí en el fondo de que los otros prosperen y que tú no prosperes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que compararnos, nosotros tenemos que ser lo que somos, acorde con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Jesús en la cruz no se comparó con nadie. Él manifestó su sentimiento en base a su experiencia propia. Jesús tiene una demostración de la comunión que Él tiene de manera personal para que nosotros tengamos ejemplo en Él y lo imitemos. Una persona que camina en la paz de Dios no se compara con nadie. Usted nunca diga algo que esté en su corazón. No, es que lo que pasa es que el hermano es bien entendido en la palabra, pero es muy orgulloso, pero es algo así, es algo allá. Usted tiene que saber hablar con la alianza del Espíritu Santo. Yo le pido al Padre que me enseñe a hablar de Él y de mí y bendecir a los que están alrededor de mí. Nunca Jesús dijo, es que yo estoy aquí por causa de los judíos, yo estoy aquí por causa de la gente que está mal, yo estoy aquí por causa de la voluntad de mi Padre. La sabiduría, me decía el Señor, no se adquiere en un oasis, se aprende en el desierto.
desde la persona, donde la persona de Dios se nos revela profundamente. He experimentado en mi vida personal que cuando yo estoy en bonanza, mi cuerpo, mi alma está gozosa, pero se va la presencia de Dios de mí. ¿Por qué? No es que Dios no esté conmigo. He aprendido, hermano amado, a que cuando yo estoy padeciendo, cuando estoy en tribulación, cuando estoy en sufrimiento, cuando estoy en aflicción, es cuando la presencia de Dios se me revela más. Y oye, digo yo, qué tremendo estar en una comunión con Dios y ahora yo abrazo la aflicción, abrazo la tribulación, porque en ese desierto Dios se me revela. Pero cuando yo estoy caminando de saco, de corbata, de buenos zapatos, de buena ropa, de buen vehículo, yo estoy tranquilo, pero la presencia de Dios no está conmigo, porque Dios me ha dicho que Él no se me revela en los oasis, Él se me revela en los desiertos. Y eso es lo que Jesús nos enseña, que Él se manifestó como hijo en esa cruz, porque la muerte que Él tuvo es la ofrenda más grande del Hijo del Hombre. Es la ofrenda más grande del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque cumplió la profecía de reconciliar a los hombres con Dios. Él tenía en ese momento, por eso digo, lo religioso, lo que se nos enseña, es que cuando estamos de luto, llegamos vestidos de negro, llegamos ahí calladitos, lloramos, gemimos, pero nuestro corazón está lejos de lo que usted quiere para esa familia, para esa persona que está ahí, que está sufriendo. Usted lo que está haciendo es cumpliendo con un protocolo social. Jesús en la cruz estuvo allí para ser Él avergonzado, para que la profecía se cumpliese, pero Él no se comparó con lo que estaba pasando alrededor. Cuando escuché yo yo ayer que pasaron a multimedia los hermanos, yo dije, ¿cómo van a poner júbilo si es un momento de muerte? Dije yo, y no sé si en multimedia me dieron que yo borré un mensaje, porque inmediatamente me fui al Señor y yo dije, no quiero hablar cosas que no son correctas, y me fui a las cosas que Dios me dio, y me dio la pastora, me dice, no, amor, ellos están en lo correcto, porque ellos están celebrando lo más grande que Jesús ha hecho. Y gracias a Dios que no lo leyeron, porque yo nomás lo borré. ¿Por qué? Porque en las velas se llora, se gime, y está uno ahí, pero la verdadera solidaridad, la compasión, el amor se manifiesta en que uno mira en aquella persona el cumplimiento de la palabra y el propósito de Dios en su vida. Jesús nos dio a entender a nosotros que su ofrenda como hijo del hombre, Él estaba completamente gozoso. Y cuando estaban en Julio ustedes, yo lloré, no sé si ustedes me miraron, yo estaba cantando llorando. ¿Sabe por qué? Porque yo miré que cuando Jesús iba a la cruz, allá en el cielo estaba alineado un ejército gozoso viendo a Jesús, lo que Él estaba haciendo en la tierra. ¿Ven? Allá en el cielo estaba un ejército alineado, en un orden perfecto, como un campamento bien establecido, donde habían ángeles, querubines, serafines, todo el ejército del cielo con el Padre, celebrando la cruz de Jesús. Es tremendo. Y había fiesta, había alegría, porque el Hijo del Hombre estaba haciendo lo que se le había dicho que tenía que hacer. Es el Hijo del Hombre el que nos da a nosotros la certeza y la seguridad de que nosotros también podemos llegar a ser lo que somos en el propósito de Dios. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. ¿Y de cuál es el testimonio de Jesús? Desde que nació del vientre de su madre hasta que fue sepultado. Eso es el testimonio de Jesús. Pero el Cristo de gloria que habitó en Jesús y que habita en nosotros, inicia su gloria con la resurrección de Jesús. La palabra, por eso le digo yo digo, en realidad, que ¿por qué yo veo el padecimiento de mi esposa? Porque Dios quiere que yo aprenda a no ser egoísta. Porque sé que en esos hospitales hay gente que entra y sale muerta, y los familiares que están ahí llorando, sufriendo de ver el proceso de muerte de sus familiares más cercanos, y están ahí de día y de noche cuidando, porque saben que aquella persona se va desgastando, se va desgastando, se va extinguiendo, y eso no es fácil, porque aquellos no tienen esperanza, porque creen que con la muerte se acabó todo. Y aún nosotros, los hijos de Dios, que sabemos
tenemos un sentimiento, porque tenemos una alma que piensa, que siente. Y esa alma, yo digo, cuando yo veo el proceso de mi esposa, yo solamente digo, Padre, en esto yo me fortalezco, porque yo sé que no solo yo, cuánta gente ha visto perecer a su madre, a su padre, a sus hijos, y es algo doloroso ver a una persona que se está muriendo en el cuerpo. Y cuando yo veo a mi esposa, yo lloro, pero yo digo, yo sé para dónde está ella, yo sé que ella está en las manos de Dios, y ella me da ánimo cuando ella me dice, oremos. Pero cuando yo vengo y veo una foto de mi esposa, 180 libras, a hacer 110 ahora, son 70 libras de pérdida de peso, masa muscular. Yo veo y digo, Señor, qué lindo eres tú en medio del dolor, porque yo sé que ella tiene el dolor, pero yo tengo el alma quebrantada. Pero hay una cosa hermosa, que yo no me voy a comparar con lo que está allá, sino lo que yo estoy pasando en mi proceso. Y en estas 7 palabras, Jesús me fortalece. ¿Por qué? Porque yo veo cómo Él fue tan sabio, tan inteligente, una persona tan clara, diáfana en el propósito que yo le había puesto. Yo sé que cuando estaba yo pensando, ayer que venía yo de Matagalpa, venía con Rui, venía con el pastor Dani, y le voy a honrar a la pastora Carla, voy a oír el mensaje que ella dio. Veníamos oyendo el mensaje que ella dio. Y yo pues me sentí lleno, pues, y veníamos adorando. Y yo sé que el Señor, cuando yo digo, le digo a la pastora, que te leo, que te voy a contar, la alabanza que Jesús me ponía en mi corazón y acabó que dame de... Y luego dijo algo en el camino, qué hermoso, dice que ese varón tiene 2 dones hermosos. Y cuando él dijo eso, él dice, él tiene el don del canto, pero tiene el don de la palabra. Y cuando yo busqué, hoy le dije a la pastora, vamos a escuchar a Marco Barrientos. Vamos, no a cantar, no quiero que escuches cómo predique. Y cuando yo se lo puse a ella se llenó de gozo, qué hermoso. Ese varón, dijo, yo lo bendigo, porque él dijo algo bien importante. Por eso digo yo, Dios nos da, porque todo viene enlazado de estas 7 palabras. La fortaleza que Dios te da en medio del dolor. Y yo decía en mi corazón, y se lo digo con sinceridad, no importa lo que cueste, pero ese día yo voy a traer a Marco Barrientos para que le canten el crédito de mi esposa. Dije yo, orgulloso, pero no era eso lo que yo sentía, sino lo que la letra dice. Y yo me sentía así, y yo de repente dije, no, ese es orgullo, porque es orgullo, pero yo quisiera que ella sintiera que lo que la letra de esa canción dice es lo que Dios le va a dar el día señalado para su vida. Le va a dar agua de vida, de viva pura. Y así como Jesús recibió agua, todo aquel que le cree lo va a recibir. Todo lo vamos a recibir. Yo le digo sinceramente, yo veo como Jesús, ¿verdad? Dice, no voy a completar, pero voy a sentir lo que Dios me da. Dice que la sed solamente se sacia con agua. No puedes saciar el agua con la echarle con granola, porque tienen azúcar tan adulterada. La que calma la sed es el agua. Pero Dios me decía, Jesús enlazó. Cuando estaba hablando de Ricardo, pues yo me pongo a pensar, qué tremendo que el Señor le daba una honra a esa mujer llamada María. Y yo digo, perdona a todos esos pastores que han hecho de María como un saco de basura, porque no tienen entendimiento, porque no conocen la verdad. Porque yo digo, ¿cómo es posible que haya gente que predique un evangelio tan torcido, tan distorsionado, que han visto a María como cualquier saco de basura? Y el Señor, cuando Él hablaba, es que le dice, mujer, primero le dice al cielo, he ahí a tu madre. ¿Sabes por qué? Porque ella conoce el amor. Yo conozco el amor de ella para mí. Yo conozco el amor de ella para mí. Desde que yo nací del vientre de ella ha estado conmigo. Me abandonaron todos, pero ella ha estado conmigo. Y tú has amado mi vida. Y no te puedo dejar con alguien que no te dé el amor que tú has recibido de mí. Ella te va a dar el amor que yo te doy. Por eso te recomiendo que seas su hijo. Y María lo aceptó. Y el hijo le dice, aquí tu madre.
¿Saben por qué? Porque como decía Richie, es que sostenerla, ayudarle, amarla, porque en ustedes dos está mi amor, en María y en Juan está mi amor. Y digo yo, qué hermosa esa mujer, que desde que nació su hijo fue tan hermosa en recibir la voluntad del Padre, en caminar con Jesús. A ella le dolió porque las mujeres, yo no lo sé, los médicos lo viven, pero las mujeres lo experimentan. Dicen que no hay dolor más grande que parir un hijo. ¿Y ustedes creen que María no fue valiente de ver cómo trataban a su hijo, que salió de su vientre? Porque yo que soy padre, yo padezco cuando veo un hijo que está padeciendo. ¿Cómo una mujer no va a padecer? Esas 7 palabras me dan a mí un aliento de honra a la mujer. La mujer que estuvo con Jesús y le dio al hijo amado, al discípulo amado, para que cuidara de ella y él cuidara de ella. ¿Por qué? Porque su amor no se iba a extinguir, porque otros no vivían en el amor. Este ministerio tiene que crecer en amor relacional. Yo por eso le digo sinceramente, cuando yo le digo, Padre, yo no quiero hablar mal, yo no quiero hablar mal, yo quiero ser agradecido. La pastora Carla hablaba sobre un corazón agradecido. Yo decía, realmente, eso que me dio el Señor, ustedes me ven que ando en carros buenos, hermosos, carros, y está bien porque Dios me los da, pero créanlo en el Señor, que yo cuando experimento el dolor y el amor de Dios, es cuando estoy en los desiertos, cuando el Padre me hace ver la necesidad de los demás, cuando veo el sufrimiento de un hermano, cuando veo la incapacidad de alguien que quiere algo y no puede. Tenía un sentir, hermano. Yo decía, no puede ser que se estén perdiendo unos productos, te los dio fuerte, te lo dio. Te lo di con amor, hermano. Y yo decía, ¿cómo es posible que cuando yo veo a la pastora, yo digo, no voy a ser cobarde, pero tampoco voy a ser hipócrita, voy a soltar mi llanto, porque yo sé que el día que ella parta, yo la voy a celebrar con honores, pero el proceso de ella lo voy a celebrar con lágrimas, porque sé que duele, pero no es el dolor lo que me hace sentirme mal, es lo que me fortalece. Jesús nos dio a Jesús, el Padre nos dio a Jesús para que nosotros supiéramos realmente que las 7 palabras es la llave de conocer el corazón de Jesús. Yo estoy agradecido por la vida que me ha dado, no tengo la menor duda que hay una corona para mí. Y no sé si habrá varias, estoy seguro que el día que me toque el día señalado para mí, mi muerte será gloriosa. Estoy seguro porque yo he visto la manifestación de Dios en mi vida. Testifico. Ayer se fue a bautizar allá, después me fui a Matagalpa, me fui con Rúbico salió herido, se lastimó, porque íbamos a ir a bautizar a un lugar, pero no pudimos, y hay un misionero que tiene un río cerca. El río está cerca cuando vos lo ves, pero cuando vas a caminar es terrible. Digo yo, bajaré yo, Carlos García no baja aquí, pero el Hijo de Dios iba a bajar. Es tremendo eso, pero Dios me fortaleció las rodillas, me fortaleció las piernas. Y yo cuando vaya ahí al río, yo miré la manifestación de Dios en ese río. Y yo miré que el bautismo del cubano, de Doria, era del corazón. El cubano era, y yo no me quise meter al agua porque yo dejé que Harry y el hermano Jason bautizaran. Pero cuando él sale del agua, ellos empiezan a ministrar liberación. Harley, y la cosa fue que yo en ese momento digo, bueno, si Dios se nos pone, que vale. Pero cuando él salió del agua, me dice Jason, yo siento de Dios, pastor, que él lo va a bautizar en el Espíritu Santo y lo va a hacer a través de usted. Entonces vine yo a ministrar el cubano y empecé, y yo sentía que había unas lenguas poderosas, había unas lenguas ahí. Cuando miré yo que el cubano empezó a hablar en lengua y comenzó a glorificar a Dios. Yo le decía, si tú anhelas el bautismo, lo vas a recibir. No es herigosa, no es una cosa que te estoy imponiendo, es algo que te voy a decir. Y si entiendes las lenguas que te doy, me vas a decir que te di, comencé a hablar en lengua. Y
Y el cubano me dijo, yo entiendo lo que usted me está diciendo. Me siento cansado, me siento agotado, pero siento algo que Dios me está diciendo. Que Él me va a bautizar para un propósito, porque voy a ser un enviado de Dios a las naciones, pero voy a empezar en Nicaragua. Así me dijo el cubano. Y yo le dije, eso es así y así será. Me vine de allá me vine gozoso. Y solo me acuerdo del hermano Orlando. El pastor Orlando siempre está cuidando de mí. Y él siempre me dice, pastor, ¿por qué no va usted? Yo sé que su corazón es que Él me cuida. Entonces dije, voy a obedecer. Le digo, Javi, llévate la camioneta vos, porque voy a obedecer lo que el pastor Orlando para que esté tranquilo. Me vine de allá con el pastor, venimos a Managua tranquilo, pero cuando vine me sentí la tristeza, el choque térmico por tener a mi esposa. Tranquila, pero desnutrida, pero se va a fortalecer. ¿Cuánto levanta la mano que la pastora se va a fortalecer? Y mira lo que Dios me dijo, es que todas estas cosas son para que tu vida mejore, se ancle. Es que si vos oís las 7 palabras, sos un espectador. Pero si oís la revelación de la palabra, vas a ser un vencedor. Y Dios me decía, hay gente que tal vez no sabe escuchar la voz de Dios, no han experimentado tener a Dios. Y yo sé que Dios en la madrugada me habló y me mostró el pulmón, los 2 pulmones de la pastora. Y me mostró el pulmón izquierdo limpio y el pulmón derecho un poco comprimido. Pero cuando yo le dije, esa es tu voluntad, eso se va a ir apagando según lo médico. Pero yo miré que ella comenzó a florecer y el pulmón de ella se perdió, quedó como un pulmón ella nada más. Pero de repente vino un pulmón nuevo a ella. Eso está bien, pero me mostró su masa muscular debilitada. Me mostró el peso y el sistema digestivo vacío, como con falta de nutrientes. Entonces, esa es la oración que usted le pido por mi esposa. Que ella sea levantar el peso muscular y el peso físico, porque ella va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Y mire que le vamos a predicar. Cuando la pastora esté sana, robusta y fuerte, va a ser el día señalado para ella. Así me dijo el Señor. La muerte de ustedes será gloriosa. Un día dije, y yo te lo digo, por mi cuerpo no pasará cuchillo. Por mi cuerpo no pasará. Ya tengo 71 años. Solo de un muñero me han operado. Y ahí de nada, pero no significa que yo sea más que ustedes, porque la palabra me la dice. Yo sé que el día que yo me vaya a esta tierra va a ser glorioso. Yo le digo, como ustedes no lo saben, hace 8 años, en el año 2015, me diagnosticaron cáncer de próstata. Y yo me quedé callado. Me quedé callado, estaba afligido. No se lo dije ni a la pastora, ni se lo dije a nadie. Me quedé solamente con el diagnóstico del doctor. Y yo subí a este púlpito y yo nunca mostré tristeza, pero en lo personal sí me preocupaba, porque alguien me había dicho que el cáncer es una podrición, y es verdad. Voy a morir podrido. Y yo, no voy a morir podrido. Voy a ver y digo que nadie va a morir podrido en este lugar. Nadie diga, no voy a morir podrido. Voy a morir en una sana y robusta ancianidad. Y cuando yo llegué, el doctor, que era súper científico y todo, y el doctor que más conocen aquí, que tiene una clínica ahí en el Villampela, que es el consultorio más lujoso que hay ahí. Y él se pone ahí como todo un rey. Y él, pues, la cosa es que me dice, no podemos hacer nada, me dice, tenés que esperar, tenés que hacerte quimio. Ok, está bien. Y entonces yo vine aquí, por eso la oportunidad, yo estaba ahí, yo me voy a morir, y el Señor me dijo, ¿te querés ir? Y yo me levanté y no me quiero ir. Entonces, cuando el Señor me dijo eso, te vas a morir en una sana ancianidad. Yo solamente dije aquí, y después como a los 10 días, yo no sentía nada, me fui del doctor, y me dice el doctor, ¿qué te hiciste? No tenés nada. Pero te recomiendo que te vea un internista y que te haga un chequeo general de tórax y todo. Yo ahí, en el Villampela, me tocó una doctora bien simpática. Y cuando ella me miró y me dice, oye, tenés una próstata de 25 años. ¿Sí? Gracias, Señor, no me sentí también. ¿Sabes cómo era la carne? Yo dije, gracias, Padre. Los niveles de glucosa mía andan en 110. No tengo,
pero tampoco voy a estar paqueteando. Sé que un día Dios me va a llevar. Y esas 7 palabras no son para el día de mi muerte, es para el día de mi proceso que estoy llevando. ¿Por qué? Porque cada día sufro, cada día muero por el dolor de ustedes, por las necesidades que ustedes tienen. Y los que están más cerca, Dios sabe que los amo. Y estoy entregado a Cristo por ustedes. Y no miré de este lugar hasta que el Señor me diga. Que Dios les bendiga. Bendiga a ustedes.